Hola, yo soy Jamie de Robainas y esto es Redimida de Verdad Podcast. Hola mis hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder volver a saludarles y darles la bienvenida al episodio número 2 del podcast Redimida de Verdad. Y bueno, en el episodio anterior, en el episodio número 1, comenzamos la serie El anhelo del corazón, basado en un libro devocional, un clásico espiritual, escrito por François Fenelon, se llama su autor. Y en ese episodio número 1 comenzamos la primera temporada que vamos a estar viendo en esta serie devocional que se llama El camino de la cruz. Y específicamente en ese episodio estuvimos tratando el tema abrazando la cruz. Y estuvimos viendo cómo abrazar la cruz que el Señor tiene para cada una de nosotras en la vida cristiana es esencial en nuestro caminar con Cristo. Hoy, en el episodio número 2, vamos a estar meditando bajo el título Ríndete a sus planes. Y bueno, cuando hablamos igual de rendición a los planes del Señor, igualmente estamos hablando de un tema que nos lleva también por el camino de la cruz, de lo que vamos a estar hablando toda esta temporada. ¿Por qué por el camino de la cruz? Porque una de las cosas que precisamente más nos llevan a nosotras, mis hermanas, a tomar nuestra cruz, a tener que negarnos a nosotras mismas y tener que ir por el camino que el Señor quiere para nosotros, es precisamente cuando quizás nosotros tenemos alguna idea de cómo queremos que sean las cosas, tenemos nuestros propios planes, pero cuando vemos que en la vida real muchas veces esos planes son cambiados y el Señor trae nuevas cosas a nuestras vidas y en realidad nos muestra cuáles son sus planes para nosotros en un momento determinado. Yo creo que esto pasa muchas veces, a mí por lo menos me ha pasado muchísimas veces. Y en esos momentos, igual como batallamos, ¿no? De manera general para abrazar cualquier tipo de cruz y como esta se pueda ver en nuestras vidas, también en esos momentos en que tenemos que rendirnos a los planes del Señor, esto puede ser un poco difícil o bastante difícil, mejor dicho. Y nos puede costar realmente la rendición, que es lo ideal en un momento así. Entonces, bueno, para poder ya entrar en materia, en el devocional de hoy, vamos a estar leyendo diferentes porciones de este devocional y vamos a ir haciendo pausas y vamos a ir comentando para poder conversar un poquito más y bueno, ver qué significa lo que François Fenelon nos tiene que decir hoy con respecto a ríndete a sus planes. Bueno, él comienza diciendo: de veras que siento los problemas que te acaecen, pero sé que Dios obra a tu favor. Acuérdate que Dios te ama y que por tanto no te dará el indulto. Él deja caer sobre ti la cruz de Jesucristo. Sea cual sea la revelación que recibas y cualesquiera experiencia emocional que tengas, no tiene valor alguno a menos que hayan de guiarte a la muy real y constante práctica de morir a tu propia naturaleza. Por desgracia, no puedes morir sin sufrimiento, ni puede decirse que hayas muerto del todo si parte de ti sigue viva. La muerte que Dios trae a ti va a obrar muy adentro. Alma y espíritu se dividirán. Él ve en ti todo lo que tú no puedes ver. Sabe exactamente dónde han de tocar los golpes mortales. Se dirige directamente hacia aquello que estás dispuesto a entregar con mayor desgana. Solo se siente dolor donde hay vida. Y en esta situación, la vida es precisamente el lugar donde se requiere la muerte. Entonces, él está comenzando aquí en estos dos primeros párrafos de este devocional, escribiéndole a esta persona a la que él estaba escribiendo, diciéndole que sentía los problemas que esta persona estaba enfrentando en ese momento, se identificaba con ella, pero él sabía que Dios estaba obrando a su favor. De hecho, le dijo: acuérdate que Dios te ama
y que por tanto no te dará el indulto. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces realmente cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros pasamos por prueba, por sufrimiento, muchas veces una de las tentaciones que tenemos en nuestra incredulidad es dudar del amor de Dios. Es hacernos preguntas y decir, bueno, si Dios nos ama, si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Sin embargo, como dice Fenelón aquí, que le dijo a esta persona, acuérdate que Dios te ama. Uno de los principales recordatorios, de las principales cosas que debemos tener en cuenta, mis hermanas, realmente, es que Dios nos ama. Y en un momento así es donde más nosotros tenemos que tener presente eso. Es donde más nosotros tenemos que tener presente que el Señor nos ama y que por tanto el Señor nos envía este tipo de situaciones y no nos va a librar fácilmente, fácilmente de ellas o en el tiempo que nosotros quisiéramos, porque sí, parte de la obra que hace el Señor es que muchas veces nosotros estamos en determinadas situaciones y nosotras clamamos al Señor y el Señor nos libra de esas situaciones y clamamos a Él para eso, ¿no? Por liberación, por salvación de determinadas situaciones, y Él lo hace, pero en muchos casos no va a ser en el momento precisamente que nosotras esperamos, que nosotras quisiéramos, porque Él quiere que pasemos por esa situación determinada, porque tiene propósitos que cumplir en nosotros en esas situaciones determinadas. Y Él precisamente es Él el que deja caer sobre nosotros esa cruz de Jesucristo. Ahora, François le dice algo también a esta persona, y es que sea cual sea la revelación que recibas y cualquier experiencia emocional que tengas, no tiene valor alguno a menos que hayan de guiarte a la muy real y constante práctica de morir a tu propia naturaleza. Y esta parte, mis hermanas, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras en nuestra vida cristiana, mientras buscamos al Señor en su palabra, en oración, en adoración, pues recibimos revelaciones del Señor, recibimos revelaciones de su carácter, de su obra, lo vamos conociendo más, vamos creciendo en nuestro conocimiento del Señor, en madurez, en nuestro carácter, o sea, no voy a entrar en la parte de carácter, más bien, o sea, vamos creciendo en conocimiento en cuanto a revelación, ¿no? En cosas que el Señor va revelándonos a nosotras de sí mismo, de quién es Él y de su carácter, de su obra. Y esto también provoca en nosotras, también puede provocar en nosotras diferentes experiencias emocionales también. Ahora, la vida cristiana, por supuesto, no está exenta de experiencias emocionales. No es que tengamos que tener una vida y una relación con el Señor sin ningún tipo de emociones, al contrario. Pero sí hay un peligro en basar nuestra fe y nuestra relación con el Señor solamente en emociones, porque las emociones puede que en un momento determinado sentamos diferentes emociones, de sentir la presencia del Señor, de sentir mucho la cercanía del Señor y sentirnos de forma muy agradable en un momento determinado, pero en otros momentos puede que no sintamos la presencia del Señor de la misma manera, y eso no quiere decir que las promesas del Señor en ese momento ya no son verdad, que el Señor ya no está presente, que el Señor ya no está obrando en nuestras vidas o que no nos ama. Por eso nuestra vida cristiana no puede estar basada solamente en emociones. Pero ahora, más allá de esto, es lo que le está queriendo decir a esta persona, es que cualquiera que sea el conocimiento que nosotras podamos adquirir del Señor y cualquiera que sean las experiencias emocionales que podamos tener con el Señor, ninguna de estas dos cosas van a tener valor si estas cosas no nos guían a la muy real y constante práctica de morir a nuestra propia naturaleza. Es decir, mis hermanas, nosotras podemos tener mucho conocimiento del Señor, mucho conocimiento de la Biblia, de su palabra, podemos tener muchas emociones agradables incluso cuando adoramos y cuando nos sentimos con las emociones por las nubes, ¿no? Con mucho gozo y mucha alegría que podamos experimentar y mucha cercanía en nuestra relación con el Señor.
pero ninguna de esas cosas tiene valor alguno si esas cosas en la práctica, en la vida real, cuando salimos de ese momento, no nos llevan a morir a nuestra propia naturaleza. Y en ese caso, o sea, es por eso que las pruebas y los planes que el Señor trae a nuestras vidas, incluido el sufrimiento y los momentos de dolor y las cruces que no quisiéramos abrazar, son tan importantes, mis hermanas, y son tan necesarios, porque es en esos momentos donde nosotras realmente somos llevadas a morir a nuestra propia naturaleza. Es decir, nosotros podemos leer la Biblia y debemos hacerlo, por supuesto, leer la Biblia todas las mañanas, tener nuestro tiempo devocional con el Señor, adorar al Señor, congregarnos en la iglesia, escuchar predicaciones o asistir a eventos cristianos. Todas estas cosas están bien. No hay pecado, por supuesto, para nada en estas cosas, pero realmente como nosotros aprendemos verdaderamente a morir a nuestra propia naturaleza y de la forma en la que es formado el carácter en nosotras, realmente de la forma en la que maduramos, en la que crecemos espiritualmente, va a ser en la práctica, es decir, va a ser en escenarios prácticos donde el Señor orquesta determinadas situaciones y determinadas circunstancias para que nosotros podamos poner en práctica, en evidencia, si de verdad vamos a vivir entonces lo que hemos aprendido en esos tiempos devocionales, en esas predicaciones que hemos recibido en el culto público o otras predicaciones que podamos ver de otros recursos, otros libros que hemos leído. Ahí en la vida real, en la vida diaria, es donde se va a poner de manifiesto realmente si estamos muriendo a nosotras mismas y si estamos abrazando la cruz y si estamos rindiéndonos a los planes del Señor. Entonces, mis hermanas, como dice François, esta parte por supuesto va a requerir sufrimiento, el morir a nosotras mismas, va a requerir sufrimiento. ¿Y por qué va a requerir sufrimiento, va a traer sufrimiento? Porque esa muerte, esas cosas que el Señor muchas veces o que el Señor trae a nuestras vidas, va a calar profundo, mis hermanas, va a calar profundo ahí en nuestras almas, va a obrar ahí profundamente bien adentro, porque el Señor, mis hermanas, ve y sabe qué es lo que nosotras realmente necesitamos. El Señor sabe qué es lo que nosotras necesitamos en cada momento. Él sabe qué es lo que tiene que traer a nuestras vidas, porque sabe que esas cosas que Él va a traer a nuestras vidas van a trabajar y van a tocar puntos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, que Él necesita trabajar en esas áreas para santificarnos, para purificarnos y para hacernos más como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él sabe exactamente, como dice Fenelon, mis hermanas, los golpes mortales que tiene que dar para hacer morir cosas en nosotras que tienen que morir, que deben morir, porque todavía están vivas según la carne, pero deben morir para que vivamos la vida en el Espíritu, la vida que el Señor quiere. Entonces, solamente Dios, solamente el Señor puede hacer esto, mis hermanas, porque Él se va a dirigir, como dice Fenelon, hacia aquello que nosotras no estamos dispuestas a entregar. Si a nosotras, por nosotras mismas, nos dejaran a que hiciéramos esta obra, mis hermanas, entonces nunca moriríamos realmente a nosotras mismas, porque nosotras pues no vamos a tener el valor para dar esos golpes mortales en áreas donde hay que dar esos golpes mortales, y nosotras no vamos a estar dispuestas a entregar gozosamente y voluntariamente pues las cosas que tenemos que entregar, cosas que tenemos que deshacernos de ellas para ser más como Cristo y para morir a nosotras mismas. De hecho, cuando el Señor, Él haciendo esta obra, nosotras igual no queremos entregar estas cosas, nos cuesta, batallamos por entregar estas cosas, y como dicen algunas autoras que he escuchado, si no las entregamos y nos aferramos a ellas, como muchas veces lo hacemos, y nos aferramos a esas cosas y las idolatramos,
El Señor, aunque nos duela, va a abrir los dedos de nuestras manos, los apretados dedos de nuestras manos, y nos va a abrir nuestros puños para que soltemos esas cosas, para que se las entreguemos a Él y para que abramos nuestras manos y se lo demos todo a Él. Y por supuesto, si en esa obra que el Señor hace en nosotras, mi hermana, si eso nos provoca dolor, si eso nos provoca angustia y sufrimiento, es porque eso es una señal, eso es un signo de que hay vida todavía, de que esas cosas estaban vivas todavía. Por eso es que nos duele entregarlas, por eso es que nos cuesta rendirlas a Dios, porque son cosas que están vivas, muy vivas todavía dentro de nosotros. Y eso a la vez es un signo también, es una señal de que necesitamos la cruz, necesitamos mucho la obra que solamente Dios en su sabiduría puede hacer en nuestras vidas, y en su misericordia pues el Señor lo hace, porque si hay vida todavía, pues ahí es un lugar donde se requiere la muerte. Entonces, en el párrafo número 3, Fenelón sigue diciendo: tu padre no pierde el tiempo en cortar lo que ya está muerto. O sea, si quisiera que quedaras como estás, ciertamente así haría. Persigue él la destrucción de tu vieja naturaleza. Solo puede hacer esto abriéndose paso hacia lo que está vivo. No esperes que solo ataque a esos deseos obviamente pecaminosos, a los que renunciaste para siempre cuando te entregaste a él. Más bien, puede que te pruebe llevándose el maravilloso sentimiento de libertad que sientes, o quitándote lo que ahora te ofrece alivio espiritual. ¿Resistirás? No, permítelo todo. Ofrécete como voluntario de tu propia muerte, pues Dios solo llevará a cabo su obra en la medida que se lo permitas. No empujes a un lado el progreso que Dios quiere hacer en tu vida. Qué hermoso esto, mis hermanas. Aquí François, pues a lo que se está refiriendo es a que el Señor, por supuesto, lo que está haciendo en nuestras vidas lo está haciendo con un propósito, mis hermanas. El Señor no va a perder el tiempo en cortar lo que ya está muerto. Si hay algo que ya está muerto en nuestras vidas y que Él no necesita tratar, pues no lo va a tratar. Pero podemos estar seguras que si el Señor está tratando en determinadas áreas con nosotros, es porque esas áreas necesitan muerte, necesitan la cruz, necesitan ser crucificadas para que puedan ser resucitadas con Cristo. Ahora, si Él quisiera que nosotras quedáramos como estamos, pues ya, así lo haría y no haría más nada en nosotras. Pero el hecho de que el Señor obra en nosotras y que traiga todas estas situaciones a nuestras vidas, mi hermana, debe hacernos a nosotras darle tantas gracias al Señor, alabar la misericordia del Señor, alabar su fidelidad, que nos ha dicho que el que perfeccionó la buena, empezó la buena obra en nosotras, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Qué gracia, mis hermanas, qué gracia, qué amor, qué misericordia la del Señor, que nos ama tanto para no dejarnos como estamos. O sea, Él no solamente nos ha salvado, nos ha justificado, posicionalmente somos santas delante de Él. Él no solamente pues ha hecho todas estas cosas maravillosas en nosotras, que ya de por sí todo esto es maravilloso, sino que Él sigue orando en nosotras, sigue tratando con nosotras y sigue santificándonos y sigue queriendo cambiarnos y transformarnos. Por eso es que François dice: persigue Él la destrucción de tu vieja naturaleza. Ahora, él aclara aquí que esto es en el sentido de purificación, pues Pablo en Gálatas, le había sido revelado por el Señor Jesucristo que nuestro viejo hombre en realidad ya fue crucificado juntamente con Cristo, y ya no, sino Cristo vive en mí. En realidad, cuando nosotras estamos en Cristo, todo nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. La palabra dice que ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando el Señor me ve ahora, me ve justo, me ve en Cristo, ve a Cristo en mí, mi vida está escondida completamente en Cristo, y eso me define, nos define completamente ahora cuando estamos en Cristo. Pero en el sentido de purificación, aunque nosotras en el momento en el que creemos y somos salvas por el Señor, somos justificadas completamente, y somos santificadas. Cuando el Señor nos mira, ya somos santas porque somos aceptas en Cristo.
pero en el sentido de la santificación que se va a estar desarrollando en nosotros hasta que lleguemos al cielo, en el sentido de la purificación que el Señor tiene que seguir haciendo, o sea, porque posicionalmente ya somos santas, pero en nuestra vida el Señor tiene que ir santificándonos, tiene que ir obrando esa santidad para que vaya cada vez pues cambiándonos más, transformándonos más, santificándonos para ser cada vez más como Cristo. Entonces, como dice Fenelón, el Señor solo puede hacer esto abriéndose paso hacia lo que está vivo, hacia todas aquellas áreas que necesitan muerte en nosotras. Ahora, no esperemos, por supuesto, que el Señor va a atacar a esos deseos obviamente pecaminosos, ¿no? Que esos deseos quizás más escandalosos, a las que todas cuando nosotras llegamos a Cristo, pues renunciamos a esos deseos, a esos pecados obviamente grandes, mayores, ¿no? A los que renunciamos para siempre cuando nos entregamos a Cristo. Sino que más bien Él va a calar tan profundo, porque Él nos conoce nuestros corazones y sabe en todos los escondites que escondemos ídolos y que escondemos tantas cosas y otras cosas que no queremos negar. Y se va a llevar esas cosas. Incluso puede llevarse hasta cosas que nos ofrezcan alivio espiritual, porque muchas veces nosotras hasta de las cosas buenas hacemos ídolos. Podemos hacer ídolos del ministerio, podemos, o sea, de servir al Señor, podemos hacer ídolos de nuestros tiempos devocionales con el Señor, de nuestras disciplinas espirituales, de nuestro desempeño espiritual y de todas esas cosas que nos ofrecen un cierto alivio espiritual. Nosotros podemos hacer ídolos y muchas veces el Señor va a traer situaciones a nuestras vidas que van a mover todas esas cosas del lugar, que van a hacernos, o sea, nos van a zarandear, o sea, nos van a tambalear, ¿no? En un sentido y vamos a ser sacudidas. ¿Para qué? Para que Él pueda ser solamente nuestro fundamento, nuestras rocas, para que Él solamente pueda ser nuestra única fuente de gozo, de satisfacción y de deleite. Por eso Fenelón dice, ¿te vas a resistir? O sea, ¿te vas a negar a que el Señor haga esto en tu vida? Y esto es una pregunta que yo quiero hacerte hoy también, mi hermana, y que quiero hacérmela a mí. ¿Nos vamos a resistir, mi hermana? ¿Nos vamos a negar a que el Señor haga esta maravillosa obra en nuestras vidas, a pesar de lo doloroso que puede ser muchas veces? Vamos a pensar en esto. Que la respuesta, bueno, que inmediatamente Fenelón de aquí es no, permítelo todo, permítele al Señor que haga la obra. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer la obra y sus planes no van a ser frustrados, mis hermanas. Los planes del Señor van a prevalecer. De hecho, hoy leí en la palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 19, que en la nueva traducción viviente, dice, tú puedes tener los planes que tú quieras, o sea, tú haz los planes que tú quieras, pero el consejo del Señor, el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, nosotros podemos tener los planes que nosotros queramos, mis hermanas, pero solamente el propósito del Señor es el que va a prevalecer. Solamente el propósito del Señor es el que va a permanecer. Entonces, el Señor va a cumplir ciertamente sus planes, pero nosotras debemos ofrecernos como voluntarias a nuestra propia muerte. Nosotras debemos dejar que el Señor lleve a cabo su obra, debemos permitírselo, porque si nosotros empujamos a un lado el progreso que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nosotros empujamos a un lado la cruz, entonces eso va a ser más difícil de soportar, eso va a ser más difícil de sobrellevar y va a ser más doloroso para nosotras, mis hermanas, y para nuestras vidas. Y al final del devocional él dice, ofrece de buen agrado todo lo que todo lo que ahora dependes al buen placer de Dios. Entrega también las cosas espirituales cuando Él te las requiera. ¿Qué temes tú? ¿De poca fe? ¿Tienes miedo de que Él no sea capaz de darte su fuerza cuando te quite la tuya? ¿Por qué se la lleva? Solo con el fin de que Él sea tu sustento. La lección puede ser dolorosa, pero Él desea purificarte. Me doy cuenta de que todos los medios naturales de socorro se cierran. Dios tiene la intención de llevar a cabo su obra en ti, cortando todo recurso humano.
Es un Dios celoso. Quiere que veas que lo que se ha propuesto en tu interior, solo Él lo puede hacer. Me encanta esta parte. Me encanta esto, mis hermanas, y tiene que ver también con lo que hemos venido hablando, de cómo, aunque la lección puede ser dolorosa, el Señor nos quiere purificar. El Señor nos quiere purificar. Y que una de las formas en las que el Señor lo hace es cortando todos los medios naturales en los que nosotros buscamos socorro, en las que nosotros buscamos auxilio. Esos medios naturales, muchas veces el Señor va a permitir que se cierren esos medios, esas cosas en las que nosotras solemos poner nuestra confianza, poner nuestra esperanza, dependemos y nos aferramos de esas cosas. El Señor muchas veces viene y las quita y se las va a llevar, y se va a llevar nuestra propia fuerza. ¿Para qué? Para que podamos ver realmente y entender en ese momento que es su fuerza la que se perfecciona en nuestra debilidad, que es Él verdaderamente nuestra única esperanza, que es Él verdaderamente nuestro único fundamento, como decíamos, nuestra única confianza, nuestro único lugar seguro. Y como dice Fenelón, Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso y Él quiere que nosotras entendamos que solamente lo que Él se ha propuesto hacer en nuestro interior, solamente Él lo puede hacer, solo Él. Ríndete a sus designios, continúa diciendo Fenelón. Déjate guiar por donde Él quiera llevarte. O sea, ten cuidado cuando busques la ayuda de personas, cuando Dios no quiere que lo hagas. Recuerda que solo pueden ofrecerte lo que Él mismo les ofrece para ti. ¿Por qué debería preocuparte ya no poder beber del grifo? Ahora estás siendo guiado a beber del manantial que siempre mana. Bueno, esto es un final de lujo, un cierre de lujo. Me encanta esta parte también. Jackie Fenelón, termina concluyendo y resumiendo que al final la respuesta que se espera, una de las respuestas que se espera de nosotras como creyentes ante la obra que Dios hace en nuestras vidas continuamente, es que nosotras nos podamos rendir a los designios del Señor, que nosotras nos podamos rendir a los designios del Señor. Y esto yo se los estoy diciendo a ustedes y les estoy trayendo este contenido, mis hermanas, porque este libro, este devocional, es uno de mis devocionales favoritos, o mi devocional favorito. Y me ha encantado el contenido de este devocional por la forma en que nos reta, por las verdades que expone de nuestros propios corazones, de las luchas que tenemos en nuestra vida cristiana, de lo que nos cuesta abrazar la cruz, rendirnos al Señor, y de la obra tan hermosa que el Señor quiere hacer en nosotras a través de todas estas cosas. Pero ya les digo, yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero yo también me lo estoy diciendo a mí en primer lugar. Y quiero que cada uno de estos episodios devocionales sean recordatorios, sean enseñanzas que podamos aprender juntas, mis hermanas, ustedes y yo, que podamos refrescar nuestras almas con estas verdades, que podamos ser alentadas, confrontadas, retadas, animadas, exhortadas, consoladas, todos los hadas de la palabra del Señor, y que podamos aprender juntas y que podamos ser desafiadas juntas a poder vivir de esta manera y a poder conocer más a nuestro Señor Jesucristo y poder vivir y amarle más cerca cada día, y poder cumplir su voluntad en todas estas áreas. Verdaderamente es mi deseo que el Señor nos ayude, hermanas. Y François Fenelón al final dice: déjate guiar por donde Él quiera llevarte. ¿Por qué, hermanas? Porque nosotras, no sé si tú te identificarás, yo creo que sí, que te vas a identificar, somos muy de hacer nuestros planes, de querer ir por donde nosotras queremos ir, de tener nuestras propias ideas, nuestras propias expectativas de cómo queremos que sean las cosas, mi hermana. Pero realmente la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro buen pastor. El Señor es nuestro buen pastor. Y eso quiere decir que el Señor es el que nos debe guiar, que de hecho Él lo hace, Él nos guía
por donde Él quiera llevarnos, por donde Él sabe que necesitamos ir en cada momento. Y nosotras debemos entonces dejarnos guiar por donde el Señor nos quiera llevar. Otra cosa que Fenelon dice al final es que tengamos cuidado de no buscar la ayuda de personas cuando Dios no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos donde Dios trae determinadas situaciones a nuestras vidas para que tomemos la cruz, para que nos neguemos a nosotras mismas y muramos, y en esos momentos donde tenemos que rendirnos a los planes del Señor y dejar atrás nuestros propios planes, pues una de las tentaciones también que nosotros podemos tener es el hecho de buscar ayuda en otras personas. Esto a mí me ha pasado. O sea, tú quieres tratar de salir de esa situación y sí, oras al Señor, pero igual vas a buscar objetivamente ayuda en otras personas, en otros medios y otras fuentes donde tú buscas salidas de esa situación. Y François dice que debemos tener cuidado con esto porque a veces el Señor no quiere que vayamos a buscar esta ayuda en determinadas personas, y no es que o sea, no podamos recibir nunca ayuda de otras personas, porque de hecho la vida cristiana es una vida que se vive en comunidad y que necesitamos de otros creyentes en nuestras vidas. Pero hay determinadas situaciones que debemos pedirle al Señor discernimiento para ver qué es lo que Él quiere hacer en un momento determinado con nosotras y cómo Él puede ser suficiente en esa situación, cómo Él quiere revelarse a nosotros en esa situación y cómo Él también quiere proveernos en esa situación y ser Él el que obre, el que intervenga directamente para llevarse por supuesto toda la gloria a Él. De hecho, lo que otras personas nos pueden dar a nosotros, como dice aquí también, solamente es posible porque Dios le dé eso a esas personas y esas personas no nos pueden dar a nosotros, porque nadie nos puede dar a nosotros ninguna ayuda que no haya recibido de Dios primero. Entonces, al final él termina con una pregunta muy interesante y él dice, ¿por qué debería preocuparte ya no poder beber del grifo? Es decir, ahora está siendo guiada a beber del manantial que siempre emana. A veces nos quejamos, cuando nos quejamos y no queremos rendirnos a este tipo de situaciones, nos quejamos y nos preocupamos porque ya no podemos beber del grifo, así ya no podemos beber quizás el agua que queremos beber de una llavecita, de una llave de agua, pero el Señor muchas veces lo que está haciendo es cortando estas llaves de agua, que son las fuentes humanas que nosotros tenemos para poder saciar nuestra sed, para poder buscar la satisfacción que nosotros queremos y en las que ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza, como decíamos. Y el Señor lo está haciendo para que entonces nosotras vayamos y seamos guiadas a beber del manantial que siempre emana, ya no de la llave, sino del manantial que siempre emana, que es el mismo, que es la fuente de toda bendición. Y como dice ese himno, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Y realmente, pues eso es una gran bendición, que el Señor haga esa obra en nuestras vidas, amadas. Así que Dios les bendiga mucho, mis queridas hermanas. Y espero, que este episodio número 2, ríndete a sus planes, pues sea de mucha bendición en nuestras vidas. Y que el Señor lo traiga a través de su palabra, de su Santo Espíritu, por las verdades de su palabra que hemos podido meditar hoy aquí, en este episodio, a través de este devocional, que el Señor lo traiga a nuestras mentes, que el Señor lo traiga a nuestros corazones en los momentos en los que lo necesitemos y que estemos viviendo situaciones de este tipo en las que seamos llamadas a abrazar la cruz y a rendirnos a los planes del Señor. Si estás viviendo situaciones de este tipo en ese momento, así que te invito a poder escuchar con detenimiento este podcast, a orar al Señor para que te ayude a entender estas verdades y a poder vivirlas y a poder hallar paz y gozo y libertad al rendirte a sus planes. Así que Dios te bendiga, un abrazo grande y nos oímos, mejor dicho,
Contando con el Señor en el episodio número 3. Acabas de escuchar Redimida de Verdad Podcast. Para más recursos como este, visita redimidadeverdad.blog o síguenos en Instagram como @redimidadeverdad.